Isidro, creo que no tenemos... Muy buenas tardes y bueno, pues es una alegría dar la bienvenida pues a tanta gente y una alegría además que sea tanta gente, pues porque es una señal de que el tema es oportuno. Repito, bienvenidos a la presentación de un libro que es mucho más que una presentación, ¿no? Porque el tema que nos congrega pues es un tema del que se habla demasiado poco y sobre el que es muy necesario hacer un poco de luz, como es el tema del acompañamiento a las personas divorciadas en la Iglesia. Así que lo primero es agradecer enormemente a Elena Rodríguez Avial el haberse atrevido a adentrarse en un tema que ahora ve la luz con la publicación de La herida se ilumina. Yo creo que el propio título da idea, ¿no?, de que esta es una reflexión que, sin negar el dolor, que sin duda forma parte de cualquier historia de divorcio, y esa es la herida, sin embargo, se termina abriendo la esperanza, o se puede terminar abriendo la esperanza, y esa es la luz, la iluminación. Antes de presentar un poco a Elena, me gustaría explicar la estructura de este acto. Después de la introducción, que me encargo yo ahora de hacer, y pues tendrá la palabra Elena para hablar un poco pues, de cómo surge La herida se ilumina, pues de la gestación, los aprendizajes que han ido jalonando este camino, que sin duda pues será bien fecundo y valioso escucharla, ¿no? En un segundo momento, pues Elena mantendrá un diálogo con dos invitados que yo creo que son muy pertinentes y necesarios también en un escenario como este. Jesús Rodríguez Arroyo es miembro de la Comunidad de Vida Cristiana y coordinador del programa 4 Estaciones en toda España. Si habéis tenido la oportunidad ya de leer el libro, pues, o si habéis pasado por el programa, pues ya os sonará. Olga de la Llana es una de las mujeres entrevistadas por Elena en el libro. En concreto, y esto yo creo que es algo bien bonito, ¿no?, es la primera que aparece bajo el epígrafe de personas sanadas. Una mujer creyente, divorciada y que ha seguido el proceso de SEPAS en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias por participar, ¿no? Tras ese diálogo, pues ya quedará un tiempo, probablemente muy breve, al final para alguna pregunta a Elena. O sea, no cabe duda de que el tema suscita mucho interés y seguramente habrá muchas preguntas, no solo hoy, sino pues en muchos momentos después, conversaciones, cafés, lugares de encuentro, ¿no? Lo que sí os pedimos es que si alguno pues veis que hay alguna pregunta que os gustaría hacer hoy, aquí, ahora en este contexto, pues entonces hacerle una señal a Jaime, que está allá atrás, levantáis la mano y os acercará una tarjeta para poder escribirla y a lo largo de la presentación me las irá pasando. De manera que si pues convergen algunas preguntas, se pueden agrupar, vemos un poco, pues intentamos, sabiendo eso, que sin duda no vamos a llegar a todas. O sea que eso pues ya lo asumimos con paz desde el principio, pero bueno, es verdad que si hay la posibilidad de que alguna de las cuestiones se le puedan trasladar a Elena, pues vendrá muy bien, ¿no? Y ahora sí una palabra pues para presentar a Elena en concreto, ¿verdad? Elena Rodríguez Avial, madrileña. Creo que podemos decir, así de una manera suficientemente orientativa, que pertenece a la generación X, que es una forma bastante prudente de marcar décadas sin decir años. De formación no es solo periodista, que lo es, sino también licenciada en Geografía e Historia, y ha trabajado desde bien joven en el mundo de la comunicación, estando muy vinculada a organizaciones de iglesia, instituciones, pasando por ABC, por Vida Nueva, Imágenes de la Fe y Orar y Celebrar. Todo ello antes de aterrizar ya en 2002, o sea que hace ya tiempo, en la curia de la Compañía de Jesús, entonces en la provincia de Toledo. Y yo creo que allá llegó más o menos como francotiradora en este mundo de la comunicación, porque creo que es objetivo afirmar que en aquellos primeros años del milenio, antes de las redes, antes del auge de pues toda la comunicación digital y todas estas cosas, pues había, yo creo que menos conciencia de la necesidad de una comunicación fuerte y profesional. Y en ese sentido, pues le tocó no solo empujar, impulsar, sino pasar por los cambios que ha ido sufriendo la comunicación institucional a lo largo de estas 2 décadas. Ella pasó por los procesos sucesivos de unión de las provincias hasta la creación de la provincia de España en 2014. Y en todos esos pasos que se fueron dando, pues ha sido parte y en buena medida corazón del equipo de comunicadores. Yo creo no solo desde su trabajo en la curia y el secretariado de comunicación de la provincia, también como coordinadora unos años de la Red Ignaciana,
Yo personalmente he tenido la suerte y el privilegio de compartir los últimos 9 años, 8 de ellos justo aquí encima, en 2 mesas en el piso de arriba de esto, y puedo dar fe de su seriedad, de su compromiso y de su entrega personal, y esto en unas circunstancias que ciertamente han sido muy exigentes y desgastantes. Así que ahí solo puedo agradecerte, Elena, enormemente lo mucho compartido en las buenas y en las malas. Y ahora está a punto de comenzar una nueva etapa en la que le deseamos lo mejor y ciertamente te echaremos de menos. Así que. Elena es madre de 3 hijos que están por aquí, 2 ya en la universidad y el más pequeño en 4º de la ESO. También es una mujer creyente, fue durante un tiempo miembro de la Comunidad de Matrimonios Nazaret, a la que pertenecéis muchos de los que estáis por aquí, y para ella la herida se ilumina es también resultado de un proceso personal de afrontar su propia separación hace 3 años, que culminó en un divorcio hace 2. Pues agradecemos mucho tu valentía, pero también la voluntad de luchar y hacer luz sobre la realidad de tantas personas creyentes a las que a veces en las instituciones de la Iglesia no sabemos acompañar bien. Y ya antes de terminar por mi parte, unas palabras más, pero en este caso no mías, sino de María Luisa Berzosa, que creo que es para Elena maestra y sobre todo amiga y autora del prólogo del libro. Hoy no puede estar presente, pero de algún modo lo está. Querida Elena, la tecnología permite cosas bonitas y por eso llego hasta Madrid en esta tarde, a este lugar tan recordado y querido, para agradecer tu valiente osadía de salir a escena, con el objetivo de mostrar que no solamente es posible sanar la herida de un divorcio, sino que esa herida desprende luz y permite recomenzar una etapa nueva. Y si miramos a Jesús y su Evangelio como has hecho tú, la luz tiene nombre de esperanza, nos sostiene en el camino del dolor y nos permite alumbrar, nunca mejor dicho, un futuro distinto. Muchas gracias, Elena, por este regalo invalorable de recoger testimonios que recorriendo las 4 estaciones nos llevan a una meta de tiempos nuevos. Gracias por recordarnos el desafío urgente que tenemos como Iglesia de acoger, acompañar y ayudar a tantas personas. Enhorabuena y gracias por poner palabra, cariño y pasión en este libro que recoge vidas para ser transformadas. Gracias por aportar luz a nuestro mundo y a nuestra Iglesia. Y un gran abrazo desde Roma, con el deseo de que me sientas a tu lado en este acto entrañable, como sin duda estará siendo. María Luisa Berzosa. Muchas gracias. Pues tienes la palabra, Elena. Bueno, muchísimas gracias, José Mari. Muchas gracias, José Mari, por tus palabras y por esta dedicatoria tan bonita. Para los que no sepáis, María Luisa Berzosa es una religiosa, hija de Jesús. La veréis en próximas semanas en todos los medios de Roma porque no hace más que trabajar para el sínodo y ha sido mi acompañante espiritual en este proceso doloroso de divorcio. Así que tengo mucho que agradecerla, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir. En principio esto iba a ser un acto de la familia de Elena, los amigos y las de la comunidad y compañeros de trabajo. Pero, bueno, pues habéis llenado la sala y esto solo significa una cosa, y es que la Iglesia necesita hablar más de las personas creyentes y no creyentes, divorciadas, y la Iglesia necesita que les acompañemos, que nos acompañéis, ¿no? Quería también, por supuesto, dar las gracias a José Mari por hacerme algunas sugerencias del libro, que luego comento alguna, y sobre todo a todos los compañeros y compañeras de la editorial que están por aquí, por haber confiado en este proyecto, porque cuando yo lo empecé pues no sabía bien en qué iba a acabar. Y bueno, que sepáis que este libro, La herida se ilumina, tiene como principal objetivo pues ser una pequeña luz de esperanza. ¿Para quién? Pues para aquellos creyentes que están sufriendo a raíz de su divorcio, por el propio divorcio, por la propia separación de la persona con la que han compartido mucho tiempo de su vida, pero también por una cosa principal que luego repetiré, que es por el tema de la pérdida de la familia, entre comillas, cristiana, ¿no? O la que nos ha dicho la Iglesia toda la vida, que era la familia cristiana, ¿no? Pues también quiere iluminar a esas personas que sienten ese dolor, ¿no? ¿Por qué me refiero a ello? Pues porque su proyecto de vida, que era formar esa familia, se ha roto y no va a volver, y esa es la realidad. Pero la esperanza es que no se queda hecha añicos esa familia ni ese proyecto. Dicen en 4 estaciones, cuyo coordinador tenemos aquí,
que el arte de acompañar a una persona en este proceso de dolor es como este arte japonés que se llama algo así como kintsugi, ¿no? Bueno, kintsugi, que es cuando se rompe, por ejemplo, un jarrón y dedican un montón de horas a coger todas las piezas, a repegarlas e incluso a irlas iluminando como con una especie de pegamento cola dorado que hace que lo que se obtenga al final, ese jarrón ya con sus rotos pero iluminados por el oro, al final acabe siendo algo más bonito que lo que empezó en el principio antes de haberse hecho añicos, ¿no? También dicen desde Cuatro Estaciones, cuando acompañan a cualquier persona en este proceso, Cuatro Estaciones me vais a oír hablar porque es el proceso que yo he seguido. Bueno, pues cuando ellos acompañan a una persona en proceso de duelo, cada vez que van a reunirse con ella y aconsejarla y evaluar sus fichas y demás, ellos lo primero rezan y consideran que están pisando. Entonces, digamos un poco que la labor de esta gente, voluntaria, por supuesto, es reparar ese jarrón, es decir, reparar la tierra sagrada. Me parece una bonita metáfora, ¿no? En cuanto al libro, pues mi compañero de trabajo y jefe, José Mari, que le enseñé un primer borrador, me sugirió que el título, pues hombre, era un poquito informativo, ¿no? Gajes del oficio. Y me dijo que debía de ser un poco poético, a mí, que soy nada de poesía. Pero como soy muy obediente, pues le hice caso, ¿no? Y entonces el título final del libro se inspira en una frase de un poeta sufí llamado Rumi, que yo no conocía para nada, porque ya os digo que lo de la poesía no me va, y que me regaló también otro jesuita. Esa frase de Rumi habla de la herida por la que penetra la luz. Quiere remitir a esa herida provocada por el divorcio, donde Dios puede penetrar y poner luz, iluminarla y levantar a la persona, como hacía el Jesús sanador y como hacen desde el proyecto eclesial SEPAS Valencia, donde para ellos como el texto vehicular es la parábola del buen samaritano. La herida por la que penetra la luz es una metáfora bonita, pero no es solo una metáfora, porque es real y de ello dan fe las personas entrevistadas en este libro. Una idea que quisiera repetir y remarcar es que hay personas como Jesús Ángel, Olga y otras más que me han dado el testimonio de que a raíz de su divorcio, del gran esfuerzo y proceso que han hecho, han experimentado un crecimiento personal y espiritual y ahora mismo son personas más cercanas a Dios. Luego planteémonos, o sea, hay cosas bonitas, puede brotar vida y pueden brotar cosas muy bonitas de las heridas, ¿no? Y de esta herida concreta del divorcio. Si creemos que Dios se hace presente entre los pobres y los enfermos, también debemos creer que Dios está en medio de las personas divorciadas que sufren por el fracaso de su matrimonio. Está ahí acompañándoles, enviándoles consuelo, levantándoles y mostrándoles otro camino. Su camino empieza cuando puedan levantarse y su camino puede ser reconstruir su vida, reconstruir su familia, otra cosa diferente y sobre todo dejarse guiar por el Señor de la vida en ese nuevo camino. Creo que lo ha dicho José Mari. ¿Por qué empecé a escribir este libro? Pues no fue altruista, fue totalmente terapéutico. A mí me venía fenomenal quedar a tomar cafés con personas creyentes sanadas. Fulanito me decía no sé quién, yo no le conocía, pero allí que iba, esos cafés a mí me ayudaban. Eso se unió a que mi género preferido del periodismo es el género de la entrevista, porque a veces, solo a veces, la persona deja entrever un poquito de su interior, ¿no? Y eso me pasaba con algunas de las personas que entrevistaba. Y por eso fue la idea de decir, ¿por qué no aunar estas dos cosas, el valor terapéutico de los cafés y mi interés por el género de la entrevista e intentar publicarlas? Y las personas que aparecen en el libro me prestaron sus historias sin tener ni idea si luego aparecerían en un libro o no, pero fueron generosas y ahora os las regalan también a vosotros y a los lectores, ¿no? ¿Este libro de qué va? Este libro va pues de divorcio y fe. ¿Cómo afecta un divorcio a cualquier persona? Y a un creyente que se casó por la Iglesia de manera consciente y decidida, ¿qué le puede suponer? ¿La fe y la doctrina eclesial le ayudan a sanar? ¿Existen proyectos eclesiales que acompañen a las separadas
y separados y divorciados? Bueno, en este libro encontraréis respuestas, algunas, otras no, y sobre todo serán subjetivas desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las personas que entrevisté. Pero también son objetivas, porque estas personas hablan desde su propia experiencia. Eso es vida, eso es objetividad también, ¿vale? También busco con este libro agitar a la Iglesia, pero ojo, no solo a la Iglesia oficial, que muchas veces nos escudamos en eso, ¿no? No solamente a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, también a vosotros, muchos de vosotros, a los laicos y a las laicas, me gustaría deciros acompañar más a vuestros hermanos y hermanas en situación de separación o divorcio, porque lo necesitan. Tenía aquí una cita de María Luisa Berzosa, pero como ya la hemos escuchado, me la salto. Bueno, cuando echamos un vistazo a la panorámica de la Iglesia en este campo, la verdad es que es un poco doloroso constatar que hay pocas pastorales, entre comillas, así como oficiales. A ver, las haylas, pero bueno, también hay algunas que están incluidas dentro de pastorales familiares y algunas están un poco, entre comillas, vetadas para las personas que tienen una nueva relación con una segunda pareja o que se han vuelto a casar civilmente. Y muchas de esas personas viven con mucho dolor y angustia, que esa Iglesia no les mire de manera misericordiosa, ¿no? Y que sea con ellas quizá más moralista que humana, ¿no? Yo considero que tras la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que ya fue en el 2016, o sea que ya empieza a llover desde entonces, pues bueno, las puertas que se suponía que iba a abrir a los creyentes divorciados se han entreabierto desde mi punto de vista, pero bueno, menos de lo que mucha gente esperaba. Entonces, me gustaría que entre un poquito más el aire, ¿no? ¿Y qué más en concreto podéis encontrar en este libro? Pues podéis encontrar un poco cómo es la fase de duelo para cualquier persona que se separe y se divorcie, ¿no? Un poco cuáles son esas manifestaciones, no solo anímicas, sino también físicas, que el cuerpo sufre también, ¿no? Y cuál es también su proceso anímico y espiritual y qué cosas les ayudan a sanar, ¿vale? En concreto también vais a encontrar qué cosas de la Iglesia en positivo les ayudan a sanar y qué cosas de la Iglesia les ayudan. Me gustaría centrarme más en las positivas, ¿vale? En primer lugar, en positivo, y me lo ha dicho gente entrevistada en este libro, solo el hecho de tener fe ya te aporta esperanza. Es un privilegio que tenemos las personas creyentes cuando nos llega algo malo en la vida, que tenemos la esperanza y tenemos, un horizonte hacia la esperanza que llegarán mejores tiempos, o como nos dice Julián en su entrevista, la esperanza reside en llegar a un punto tras la herida de la separación donde te das cuenta de que puedes volver a brillar con luz propia. Además, en positivo, además de esta esperanza, el creyente puede sentirse acompañado por Dios creador, que es amor y sabe que no le abandona y que permanece a su lado. Eso es un gran potencial y así me lo han dicho las personas entrevistadas en este libro. Esperanza y amor, dos básicas. También, por supuesto, el perdón como valor intrínseco de nuestra fe y de nuestra doctrina, ¿no? Es una pieza clave de la sanación. El perdón es algo inherente al creyente y, tanto perdonarse a uno mismo como perdonar al otro, perdonar al excónyuge, lo aprendemos a la luz del Evangelio, también en el sacramento de la reconciliación y en la manera de afrontar la vida desde la perspectiva cristiana. Entonces, por eso pienso que a pesar de la dificultad, una persona creyente tiene más fácil el perdonar y el perdonarse. Y aunque es verdad que el perdón es una opción individual y voluntaria, quiero decir aquí que no siempre llega cuando uno quiere. Por tanto, si acompañáis a una persona en este proceso, no le insistáis en que perdone, porque el perdón llegará cuando tenga que llegar. El perdón es un don. Y a veces, pues igual te hacen más daño que otra cosa, aunque sea con buena intención. Entre los aspectos negativos que nos puede conllevar el ser creyente a la hora de un divorcio está, ya lo he dicho, la pérdida del concepto de la familia cristiana con lo más normal es que esa familia cristiana fuera tu vocación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que pierdes el sentido de vida y lo tienes que reconstruir y eso es
muy difícil, ¿vale? Por ejemplo, Ignacio de Imbier, un sacerdote jesuita que ha acompañado durante muchos años a personas que pasan por este proceso, nos regala esta frase. Él dice: lo que escuchaba en estas personas era que su sentido de vida les había reventado, sobre todo en aquellas en las que su proceso vital, sus puntos de apoyo fundamentales estaban en el marido o la mujer y en los hijos. Esto especialmente en las mujeres y sobre todo de cierta edad que no han tenido un desarrollo personal en otros ámbitos que no sea el cuidado del marido, la familia, los hijos. Otro de los aspectos negativos que puede influir a un creyente es el tema de la, a ver si lo digo bien, indisolubilidad del vínculo, del sacramento del matrimonio. Ruth, entrevistada en este volumen, explicaba lo difícil que le suponía a ella acabar con el matrimonio. Ella, como creyente, no tenía claridad y se aferraba a que tenía que aguantar. Así dice en su entrevista. Como creyente, creo que es difícil pensar en las alternativas que tienes, ya que te has casado para lo bueno y para lo malo hasta que nos separe la muerte. Entonces, ¿cuánto hay que aguantar? O sea, ¿esto que me está pasando, cómo le doy la vuelta para que pueda ser aguantable? ¿Cuánto tengo que seguir ofreciendo de mí? ¿Qué alternativas tengo? En el proceso de recuperación de un divorcio, con respecto a esto del vínculo, si te dejas acompañar por un psicólogo o psicóloga, que yo lo recomiendo, fijaos lo bien que me ha ido que mi psicóloga está aquí, pues el psicólogo te da herramientas para romper el vínculo con la persona con la que se ha roto el matrimonio, ¿no? Es difícil, pero te da herramientas para hacerlo. Pero resulta que en paralelo, la iglesia a la que amas y de la que formas parte te dice que ese vínculo permanece. Entonces, es muy difícil llevar ambas cosas porque son contradictorias. Es verdad que la iglesia te ofrece una salida que es la nulidad, pero la nulidad no vale para todo el mundo. Traigo una cita de otra de las personas entrevistadas, que es Mari Carmen, para la cual pedir y recibir la nulidad al cabo de los años de haberse separado le ayudó a romper el vínculo con su marido, a tener paz interior y a perdonarle. Y así nos dice: a mí, personalmente, el proceso de nulidad me ayudó a sanar y cuando di el paso, psicológicamente me liberó. Lo dicen muchos psicólogos y abogados que llevan casos de nulidad. No tiene por qué ser el caso de todo el mundo, pero se ve que ayuda y a mí, personalmente, me ayudó. Este es el caso de Mari Carmen, pero hay otras personas a los que no les ayuda porque consideran que su matrimonio es válido, según dice la Iglesia, y entonces iniciar el proceso de nulidad es un poco como mentir o hacer mentir a la Iglesia, ¿no? Así me han dicho que lo viven y lo sienten, ¿no? Otros aspectos negativos para el creyente, quizá de este se hable muy poco, y yo lo viví gracias a 4 Estaciones, es la inexistencia de un rito final. Es decir, que tú te casas y tienes una ceremonia preciosa en la iglesia, todo el mundo te acompaña y te da felicitaciones, pero cuando tu matrimonio se va a pico, tú no tienes un funeral donde decir a la gente: lo siento, yo sigo en la comunidad, pero que esto, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero se ha acabado, ¿no? Bueno, pues hay personas que se buscan hacer sus propios ritos, no lo pueden hacer en una iglesia, pero se rodean de su comunidad o igual las llevan al monte o donde les dé la gana y ahí que hacen su rito, porque delante de la iglesia en la que creen, aunque sea en la iglesia de base y fuera de una iglesia edificio, quieren dar fe de que lo han intentado, pero que, bueno, pues que el sacramento se ha terminado, ¿no? Bueno, ese es otro de los aspectos negativos quizá poco explorados, ¿vale? Y luego, por supuesto, otros temas que son más recurrentes y de los que los periodistas hablamos en general más, como el que haya algunos servicios pastorales en parroquias e iglesias que estén vetados para las personas que han tenido una relación con una segunda pareja, bueno, el tema de la comunión o la reconciliación, que a veces no se les da acceso, etcétera, ¿vale? Y perdonar porque he perdido totalmente el hilo. Bueno, después de esta como introducción de lo que es un proceso de duelo y divorcio y cómo se sana y qué cosas les aporta al creyente, negativos y positivos, el grueso del libro son
las entrevistas, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son las personas entrevistadas? Bueno, pues las que tuvieron a bien dejarse entrevistar. No están todos los casos, porque cada matrimonio y cada divorcio es único. En el libro al principio encontramos algunas personas que están todavía en el proceso de duelo y luego pues encontramos otras personas ya sanadas, como Olga, que nos ofrecen testimonios de esperanza. Ellos ponen en las entrevistas totalmente su entraña y su historia es única. Y algunos nos dicen, entre otras cosas, aunque hablen de cosas diferentes, algo muy común en todos ellos es que la fe para ellos ha sido básica y también muchas veces el verse acompañados por la comunidad, bien una comunidad de creyentes divorciados o bien la comunidad de su parroquia en la que estuvieran, ¿vale? Nos hablan de muchos temas en estas entrevistas, por ejemplo, los problemas de comunicación de las parejas, las temidas crisis de los 40, que ya podemos hablar de los 50, de el crecimiento personal y espiritual de las parejas, que a veces va a distinto nivel y eso es muy difícil de lograr equilibrar cuando los intereses no son los mismos. También nos hablan de la necesidad del autocuidado, de dejarse cuidar por otros, del darse cuenta de que la pareja no se sostiene y que por más que luches con terapias de pareja y con consejeros de la Iglesia, tienes que romper el matrimonio. Y nos insisten mucho en la importancia de la oración para su sanación. Y también nos hablan de lo que suponen para ellos sus nuevas parejas. Por ejemplo, Belén nos dice: siento que a mi pareja actual lo quiero muchísimo, en esta otra forma de querer, que me ayuda en mi día a día a querer a mis hijos y que me hace mejor. Entonces, para mí, eso es de Dios. Además, es que tengo como una certeza interior de que Dios está aquí y a mí eso es lo que me da seguridad. Pero en este mismo tema, Julián, por ejemplo, nos habla desde su faceta de acompañante y nos dice cómo algunas parejas que se han casado por segunda vez civilmente, pues viven con mucha angustia no poder recibir el sacramento de la reconciliación o de la comunión. En todos los entrevistados, la pérdida de la familia cristiana se constata como una de las heridas más difíciles de superar. Y es verdad que esa pérdida del concepto de familia, entre comillas, ideal, a veces viene acarreada con el hecho de que hay miembros de la extinta pareja que además sufren la pérdida de los hijos o un gran distanciamiento de ellos, ¿no? Con circunstancias diversas, queriendo o sin querer, con culpa o sin ella. Esa es una pérdida muy grande que a veces no se descubre en el momento, sino que brota al cabo de los años, cuando las aguas están más calmadas y las personas reflexionan sobre las riendas que han tomado sus vidas, o cuando tras sufrir otro tipo de crisis o golpe en la vida, se dan cuenta de la realidad de esa pérdida o distanciamiento. También traigo aquí un aporte interesante de un religioso de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que he tenido también la suerte de que haya venido la actual coordinadora del programa de acompañamiento de allí, de SEPAS, gracias Choni. Fernando Artigas, un religioso misionero del Espíritu Santo, nos dice en el libro que ha constatado que quienes están acudiendo a la Iglesia a pedir ayuda en estas circunstancias son en general personas de mediana edad, es decir, las que estamos estupendos todavía, que se casaron, que vieron que el matrimonio era para siempre, ¿no? Y que sin embargo los jóvenes, muchos de los cuales ya han convivido previamente antes del matrimonio, aunque la herida, por supuesto, les afecte y sea dolorosa, no viven el fracaso de manera tan dramática y entonces no van a pedir esa. Entonces, yo por eso digo este aporte, porque, querida Iglesia, si vamos a querer acompañar a esa gente, hagámoslos ya, porque vienen los jóvenes, igual ellos ya no nos van a necesitar, ¿no? Marta, Ruth, Iciar, Belén, Pepe, Julián y los demás nos explican por qué la Iglesia debe implicarse más, porque el divorcio también afecta a las convicciones religiosas y entonces en este largo camino de superación personal la Iglesia juega un papel trascendente. Acompañantes espirituales, sacerdotes, consejeros, grupos de divorciados, talleres de perdón, ejercicios espirituales, todo eso puede ayudar a estas personas. Hay que
dinamizarlo, ponerlo en práctica, ser voluntario, estar ahí. Bueno, también hay lamentablemente algunas personas que no han encontrado calor de acogida ni sostén en la Iglesia, y eso para alguien creyente en proceso de duelo por divorcio puede suponer una doble estigmatización, una herida sobre la herida que, aunque a veces se produzca sin mala intención, deja un escozor que puede permanecer mucho tiempo. Y ya acabando, el libro describe también con concisión algunos de los proyectos eclesiales que existen. Hay muchos otros, no demasiados, y además los que hay tienen poca visibilidad. En concreto yo hablo de 4 estaciones, de Sepas Guadalupe, de Semillas de Esperanza para Amar y Servir, que nació en Valencia, y de los talleres Espere. Y luego, por último, la parte final de La herida se ilumina son pequeños consejos prácticos si cualquiera de vosotros queréis acompañar a una persona separada o divorciada, tanto sea de manera pastoral como si es vuestro hermano o amiga y demás. Algún consejo, aunque sea para no meter la pata, ¿no? Y luego, por último, antes de pasar al diálogo, pues reitero la petición a todos los miembros de la Iglesia, a todos los que estáis aquí y a todos los que se lo podáis decir, a mirar con otros ojos a los hermanos y hermanas divorciados. Por un lado, unos ojos misericordiosos, ¿no?, para poder acoger con amor su fracaso, pero también os invito a mirarlos con ojos humildes, porque si os dejáis tocar por las heridas de los que tenéis cerca, pero no solo heridas por divorcio, heridas, bueno, pues en general, por enfermedad, por pérdida, pobreza material, duelo migratorio, dejaos tocar por el fracaso y el dolor de los demás, porque seguramente que sus heridas iluminadas os iluminen también a vosotros. Muchas gracias, y ahora ya me relajo porque paso a mi papel, que es el de periodista, que es el de estar al otro lado, que me gusta mucho más, y además en este tengo que hablar mucho menos. Bienvenidos Jesús Ángel y Olga. Repito para que lo volváis a tener presente. Olga es creyente divorciada, su proceso de divorcio lo llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ahora nos explicará más. Y Jesús Ángel, también creyente divorciado de CVX, Comunidades de Vida Cristiana, Espiritual e Ignaciana, pues ahora mismo es el coordinador de 4 estaciones. Bienvenidos. Gracias. Pues nada, lo primero es que expliquéis, aunque sea someramente, en qué consisten estos proyectos. Tú habla, que se te va a escuchar, y si no, Isidro te lo apaña en un momento. Vale. Bueno, pues gracias en primer lugar por el libro, Elena, y en segundo lugar voy a contestar a tu pregunta. Yo vengo aquí no a representar a Sepas, sino como usuaria de esa iniciativa de la Iglesia. ¿Y qué es Sepas? Sepas es un proyecto de la parroquia de Guadalupe, que conocemos muchos como la parroquia de los mexicanos, que han puesto en marcha los misioneros del Espíritu Santo, en el que intentan acompañar a las personas que han vivido un proceso de divorcio o de separación a vivir ese proceso junto con otras personas que estén viviendo lo mismo. ¿Y cómo? Pues acompañándolas en ese camino a través de reuniones quincenales. Y es muy importante que en ese acompañamiento hay 2 personas que ya han recorrido ese mismo camino antes. Y de forma puntual también participa un sacerdote. Es un recorrido de 2 años y el objetivo que tiene es sanar las heridas que haya podido dejar esa ruptura. Y también el segundo objetivo sería encontrar la manera de vivir la vida encajando esa circunstancia no elegida muchas veces en tu vida. Si eres creyente también, de qué manera integrarla desde la fe. Ese sería el proyecto, Sepas. ¿Y 4 estaciones? Pues 4 estaciones es una herramienta que parte de lo que nos dice la exhortación apostólica de Amoris Laetitia, de este acompañamiento a las personas divorciadas. Y como la comunidad de vida cristiana teníamos ya el reloj de la familia, pues se preguntó a los divorciados: ¿qué hubieras necesitado tú en ese momento?
Y entonces empezó un proceso de ver qué hubiera ayudado, qué cosas han ayudado. Y entonces de ahí salió 4 estaciones, que luego se editó un libro que nos sirve para la persona acompañada. Y 4 estaciones es un proyecto de acompañamiento individual, pues somos de espiritualidad ignaciana, creemos en el acompañamiento individual, y lo que ayudamos a la persona a que pueda sanar esas heridas. Y se llama 4 estaciones porque son 4 momentos, que la doble 4 estaciones como la Renfe, o 4 estaciones, que es lo que se hace en el libro, que empezamos por el invierno, que es el momento de abrir camino, de despejar, de empezar a respirar. En ese proceso son 14 fichas que la persona va a ir completamente acompañada por una persona, y esa acompañada no la dirigimos para ningún lado, simplemente conocemos el mapa y le ayudamos para que recorra el camino. Vamos a su lado ayudándole a recorrer el camino. No somos consejeros, no somos directores espirituales, simplemente somos personas que conocemos la herramienta, conocemos el mapa, hemos pasado por ello, o personas que han estado muy cerca de personas que lo han sufrido, y podemos ayudarles a pasar este proceso. La segunda estación, vamos en sentido inverso, es el otoño, que lo hacemos con un taller del perdón. El taller del perdón es, digamos, lo central de 4 estaciones, porque todo el proceso del invierno lo que nos lleva es a poder perdonarnos lo primero. Ya sabéis que lo más difícil muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos y luego perdonar también al excónyuge. La tercera estación es el verano, que el verano nos incita a salir fuera, es el momento de incorporarnos a una comunidad eclesial, si no lo estuviéramos. Pueden ser, como en SEPAS, grupos específicos de divorciados, y también, como en SEPAS, tiene una duración limitada. No puedes estar toda la vida con un grupo endogámico, sino que los especialistas en la materia, porque 4 estaciones está hecho por la Comunidad de Vida Cristiana y avalado por la Universidad de Comillas, pues los especialistas en el tema decían que como máximo 1 año y medio o 2 años de este proceso de estar en un grupo solo de divorciados. Si es un grupo general, una comunidad que se reúna frecuentemente, pues puedes estar ahí toda la vida. Muchos nos ha pasado que estábamos en una comunidad, no la vamos a dejar, seguimos en la comunidad haciendo 4 estaciones. Y por último, la estación de la primavera, la primavera es renovar la vida. Y como somos ignacianos, ¿qué manera de renovar la vida y reformular el proyecto tenemos? Pues con unos ejercicios espirituales. Pero si la persona o no quiere o no se atreve a hacer unos ejercicios, o vemos que no está en condiciones, o que directamente es muy poco creyente o nada creyente, simplemente es espiritual, pues no le vamos a meter en unos ejercicios. Veremos con esta persona cuál es la iniciativa mejor para poder reformular ese proyecto. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría... No se oye. A mí me gustaría mucho que nos pusierais una palabra de vuestro crecimiento personal y espiritual que habéis vivido, porque a mí me lo habéis mostrado, y quiero que deis esa palabra de esperanza, ¿no? O sea, vuestro proceso de sanación os ha llevado a cosas buenas y os ha llevado a un crecimiento, a un acercamiento a Dios, no lo sé. ¿Eso cómo se come? Porque hay gente que, bueno, le puede costar, ¿no? Crecimiento personal. A ver, ¿se me oye? ¿No? Sí. ¿Está un poco así? Vale. Crecimiento personal. Yo creo que toda persona confrontada a una realidad dolorosa, no elegida a veces, o elegida, porque también para el que toma la decisión no es fácil,
se ve despojado de unas expectativas, hay un antes y un después, hay una ruptura en la que se pierden muchas cosas. Y eso obliga necesariamente a encontrar lo esencial, porque lo demás un poco se ha perdido. Entonces, el crecimiento personal, si lo que pides es mi testimonio, pues para mí fue encontrar a la Olga que era en ese momento, no a la Olga que era cuando me casé, no a la Olga esposa, no a la Olga madre de familia, que lo seguí siendo, pero ya en otra familia distinta. Es encontrar quién eres tú en ese momento y cuál es tu entorno, porque también no se ha mencionado, pero la familia perdura y hay que encontrar cómo es esa nueva familia. Te obliga a una búsqueda sí o sí dentro de ti para situarte. A nivel de crecimiento personal también diré que para mí fue muy importante salir del victimismo. En mi caso yo no tomé la decisión y el victimismo es muy cómodo y es estupendo para no hacerte cargo de tu vida, porque como la culpa la tiene otro, y es fundamental ahí ver, vale, la culpa la tiene quien sea, ¿qué más da? Pero a ti te toca jugar con esas cartas, aunque no las hayas elegido. Y eso supone un resituarse y un abrazar una realidad, por dolorosa que sea. Eso es crecimiento personal. Yo creo que he crecido en capacidad de decirme la verdad, en capacidad de acoger la realidad dolorosa. He crecido como persona porque había cosas que se habían perdido en mí durante ese matrimonio no siempre feliz, y reencontrarlas y un poco ir a la esencia de quién era yo. Es un crecimiento personal, y por completarlo con el crecimiento espiritual, pues lo digo en el libro, las actitudes que se vivían en el grupo de Sepas eran unas actitudes de no juicio, de desnudez, de pobreza. Iba cada cual pues con lo que tenía y a compartirlo y con mucha humildad a intentar recibir la ayuda que pudiera recibir. Y había como una especie de pobreza. Para mí era una pobreza evangélica, porque era en la desnudez y en la mayor vulnerabilidad sentir la presencia del amor de Dios a través de los otros y a través del acompañamiento que recibíamos. Y sí he podido, bueno, luego lo que decías tú también de la gracia del perdón. No se perdona a fuerza de puños, se perdona pues cuando llega el momento, y eso es muy bonito también, poder abrir por fin esa puerta. Gracias, Olga. No sé si quieres añadir algo, Jesús Ángel. Pues, como decías al principio, en 4 estaciones ponemos la imagen del kintsugi, ¿no? Una cerámica rota, pero que es reparada con un pegamento que lleva oro. Entonces, si miras los 2 recipientes, las 2 cerámicas, ¿cuál quieres? ¿La que lleva oro, que está reparada, o la normal, no? Pues quieres la que está reparada. Y eso es así como nos sentimos, personas más flexibles, más acogedoras. Hemos palpado el dolor y somos mucho más acogedores. Tenemos esa fe en Dios porque ha habido momentos en que era lo único que nos podíamos agarrar, y a veces, como no veíamos ni siquiera a Dios, nos agarrábamos a la fe de los compañeros para decir, creo en la fe de la Iglesia, que decimos en misa, ¿no? Pues a veces nos agarramos a esa fe, y eso también nos lleva a unirnos a Dios, a ese Dios sufriente que desde la cruz nos abraza. Y eso es lo que yo, por lo menos, y en lo que he visto las personas que han hecho 4 estaciones, he visto, son mucho mejores personas que cuando... Mucho antes de divorciarse. Yo también he escuchado lo mismo, que hay gente que se vuelve mejor persona, ¿no? Un poco cuando la iniciativa, bueno, cuando estás perdido, perdida, y la iniciativa se la dejas al Señor, pues vienen cosas buenas, ¿no? Vale, me gustaría también hablar de un tema que a algunas personas preocupan, que es el tema de las nuevas parejas, porque algunos creyentes que han vuelto a tener pareja tras su divorcio sufren porque normativamente se les niegue la comunión o algún otro servicio, etcétera. Creo que los dos habéis tenido parejas posteriores a vuestro divorcio, aquí hay una pareja de ellos acompañando. Y bueno, pues me gustaría saber un poco cómo habéis vivido en clave de fe pues estas nuevas aperturas de apertura al amor de pareja. Bueno, a ver, en mi caso
yo anhelaba profundamente con todo mi corazón una pareja nueva, pero no cualquier pareja, no era estar acompañada, era estar con alguien que yo sintiera que tenía una sintonía más honda conmigo. Y sintonía más honda no quiere decir que sea creyente, sintonía más honda quiere decir que es alguien con quien las cosas fluyen, con quien no tengo que luchar a brazo partido para poderme comunicar con esa persona, que está en la misma onda, por así decirlo. Pero eso no llegaba. Y no llegaba, y yo decía, pues es que no me lo puedo dar yo a mí misma. Yo pedía a mis amigos que pidieran, pero no llegaba. Y cuando llegó, pues la sensación de dicha, de felicidad, de sentirme más plena, más completa, más realizada y de haber encontrado lo que tanto anhelaba, pues que no se sonroje, pero porque está aquí. Pero sí, la verdad, ¿cómo está Dios en todo esto? Pues no sabría cómo explicarlo, pero hay una canción que dice Ubi caritas et amor Deus ibi est. No sé si la conocéis, es una canción de Tessé muy bonita. Y donde está Dios, donde está el amor, ahí está Dios. Esta unión no está bendecida por el Señor, ni sé si lo va a estar algún día, pero para mí Dios está presente en nuestra relación y yo no tengo muchos conflictos con que la Iglesia esté de acuerdo o no. Muy bien, gracias, Olga. Jesús, Pues, ¿qué? ¿Te animas o no? Sí, claro. Yo claro que me animo a tener pareja, lo he intentado pero no lo he conseguido. Oye, igual hay alguna en la sala. Por favor, dejen el teléfono ahí en la puerta. Lo que sí, yo desde el primer momento, y todavía no estaba escrito Va a morir Leticia cuando yo me separé, pero sí entendía una cosa primordial, que es que Dios nos quiere felices. Y cuando has descubierto que tu vocación es vivirla con otra persona, y como bien dice Olga, yo no necesito a alguien que me acompañe al cine voy yo solo y me lo paso en grande. Y no tengo que discutir de qué película ir a ver. Es que voy yo solo al cine y no pasa nada. Pero lo importante es compartir el día a día, que es la materia prima de la vida. Y para eso yo tengo esa vocación. Y entonces yo he intentado buscar a esa persona, yo lo tengo delegado en Dios, el que se encargue, y ya está. Y luego salió A morir Leticia, que decía que a las personas, en el 243, lo tengo aquí, es que no, que las personas divorciadas y vuelta y con una nueva unión no están excomulgadas per se, que cada caso hay que verlo y discernir con ellos, porque a estas personas no están fuera de la Iglesia. Y entonces yo no me siento así. Dios me quiere y me quiere feliz. Si la felicidad es compartiendo mi vida con una persona, pues lo haré. Si Dios me quiere feliz de otra manera y dedicándome a 4 estaciones, pues exclusivamente, pues me dedicaré a 4 estaciones exclusivamente. Genial. Voy a decir algo más, y es que la persona creyente que se pasa por la Iglesia y la comunidad creyente, yo creo que he hecho mucho énfasis en hasta que la muerte los separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ese es el condicionante, pero haciendo mucho hincapié en que no lo separe el hombre. ¿Y qué pasa con la primera parte? Lo que Dios ha unido. Porque hay veces que, por más que se intenta, el vínculo no funciona. El vínculo no lo da el sacramento, el vínculo está creado, es de Dios, como decías tú. Entonces, creo que habría un poquito que no olvidar la primera parte, aquello que nos es dado, que es como una gracia también. Y luego ya ver si se separa o no separa el hombre. Pero que haya un nuevo enfoque de esa realidad sacramental. Gracias. Y al hilo de esto, el tema de la nulidad, también con la gente que vosotros habéis tratado, desde vuestro punto de vista, ¿qué cosas veis positivas y negativas del acceso a la nulidad? ¿Qué aporta al creyente? Yo conozco 2 partes de la nulidad, ¿no? Es decir, la gente que le ha aportado verdad, porque ha visto que su matrimonio no era de verdad,
gente que tenía cánones claros por los cuales su matrimonio no era veraz. Y luego está un grupo de gente en el que yo me encuentro que para mí no es importante, que también visto con una abogada de familia de la Rota, pues para mí sería un proceso muy doloroso. El acceso a la nulidad. El acceso a la nulidad, porque exigiría que mi exmujer y yo nos tuviéramos que tirar los trastos a la cabeza y decir todo lo malo que teníamos. Y romperíamos la relación cordial que tenemos ahora, que el otro día el domingo fue el cumpleaños de mi hijo y yo fui a casa de mi exmujer para darle los regalos a mi hijo. No íbamos a hacer 2 fiestas, una sola fiesta para darle los regalos, una relación cordial. Y en mi caso, la nulidad aportaría tener que tirarnos los trastos a la cabeza y romper eso. Todo por tener un papel que diga que tu matrimonio no era válido. Y además es como decía Elena al principio y viene en el libro, mi matrimonio ha sido de verdad. Yo daba cursillos prematrimoniales, a mí me casó el vicario judicial, entonces no tengo ni problemas de papeles ni de nada. Es decir, simplemente que pasado el tiempo ya no pudimos mantener el vínculo aunque lo intentamos. Entonces, para las personas que le puede resultar bueno, yo le animaría, y hay gente más tradicional que lo necesitan, pues aunque sea doloroso, que vayan a por ello. Y yo le animo a la gente que quiera que vaya a buscarlo. Has mencionado el tema de los hijos, eso es algo muy amplio, muy difícil, no podemos abordarlo, pero sí me gustaría que dierais una palabra de esperanza, ¿no? Los dos tenéis hijos, o algún consejo pues para ver cómo ellos lo puedan vivir de la mejor manera. ¿Qué aprendizaje podéis aportar a otros? Bueno, lo básico que dice todo el mundo, no hables mal de tu excónyuge delante de los niños. Claro, yo no, porque te estás ciscando en su padre o su madre, y eso pues le duele partiendo de una persona a la que quieren, ¿no? Entonces, lo primero, no hacer eso. Y lo segundo, pues normalmente en la familia pues predomina un estilo de educación sobre el otro, siempre se hace una especie de mix, pero predomina el del padre o el de la madre. En este caso, mis hijos tienen 2 formas. Una cosa muy tonta. En mi casa ponen y quitan la mesa. En casa de su madre no. Pero seguro que su madre le da muchos más besos y abrazos de los que les doy yo. Eso seguro. Y entonces son 2 estilos distintos y los niños entienden, los míos tenían 14 y 10 años, entienden perfectamente que son 2 estilos distintos y que en una casa no se discute que hay que recoger la mesa y en otra se puede remolonear porque la mesa se acaba quitando sola. Y entonces, sobre todo, normalidad, aportar normalidad y lo que decía al principio, no hablar mal del excónyuge. Gracias. ¿Y tú, Olga? Abundo en lo que has dicho, hablar mal del cónyuge. Es que además es injusto, porque tú hablas desde el punto de vista cónyuge, pero es que para el niño es su padre o su madre. Entonces tienes tú que contarle tu vivencia. Para ellos es otra vivencia y no procede. Aparte de eso, pues si alguien vive una ruptura, una separación dolorosa, como fue en mi caso, hay una etapa en la que tú estás tan mal que a duras penas te acoges a ti mismo como para acoger el dolor ajeno. Pero es que hay que acoger el dolor ajeno, porque también ellos están sufriendo, aunque sean lo más buenos del mundo. En mi caso, mis hijas, tú no te preocupes, mamá, tú no te preocupes. Pero claro, ellas estaban viendo su proceso y yo estaba tan mal que no me enteraba. Entonces, que no nos olvidemos, aunque el dolor propio sea importante, de tener un espacio para aparcarlo y atender el dolor ajeno. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Por último, me gustaría que os planteéis, aquí hay gente, o fuera de aquí, gente de iglesia que esté pensando,
¿por qué no arrancamos algo en mi parroquia o en mi colegio? ¿O cómo podemos acercarnos? ¿Qué recomendaciones daríais a gente de iglesia que quiera acompañar más a los divorciados en general, sean creyentes o no? Si tenéis alguna pincelada para avanzar un poquito más en la iglesia, en ese trato más cercano a las personas divorciadas y en el acompañamiento. A ver, lo que ayuda enormemente en la iglesia o fuera de la iglesia es la acogida incondicional, que es lo que dice Fernando en un capítulo del libro. Juzgar una relación cuya complejidad no se conoce, una situación cuya complejidad rebasa un poco las capacidades de imaginación de alguien que esté en la iglesia, no ayuda. Entonces, la acogida incondicional, el intentar que participe, yo lo veo necesario, una persona que haya transitado por ese mismo camino. Y me gusta mucho que en el libro varios reconocen pues que son realidades que les son ajenas a los sacerdotes. Entonces, que haya alguien que pueda, conociendo lo que se viene, estructurar un poquito ese abordaje de los distintos aspectos, me parece necesario. Muy bien. ¿Y un último aporte, Jesús Ángel? Pues es lo que acaba de decir Olga. Nosotros ofrecemos 4 estaciones y lo ofrecemos a cualquier persona, esté donde esté. Si en su localidad no hay nadie de 4 estaciones, como hemos aprendido a hacerlo online, lo haremos online. Yo he acompañado a una chica de Londres, a una española que vivía en Londres, con lo cual se puede hacer. Y es mucho mejor personal, porque te ve encender la vela y hay momentos en que necesita un abrazo y pasar un pañuelo, ¿no? Ahí está Estela, hablando del pañuelo, que fue mi primera acompañada. Las reuniones que teníamos, o lloraba ella, o lloraba yo, o llorábamos los dos. Porque aunque yo hice 4 estaciones cuando llevaba 7 años ya divorciado, o sea, ya había pasado mucho tiempo, aún así dices, estoy recuperado y tal, pero no, hay cosas todavía por sanar. El taller del perdón para mí fue completamente revelador, porque vi que había cosas que todavía no estaban perdonadas. Yo, gracias a la comunidad y a 80 sesiones de terapia, pude perdonarme a mí mismo. No es que fueron 80. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Esto que incidías de que puede ser online, quiero tener una palabra de agradecimiento a mi acompañante, que no puede estar aquí, Blanca, porque ella es de Zaragoza, y me acompañé con ella online. Tardé en conocerla como 5 meses, de repente nos encontramos un día en un curso de la compañía en Salamanca. Y deciros lo importante que es el acompañamiento, porque yo estos 3 años he estado acompañada por 3 personas, no 1 ni 2, sino 3. Mi psicóloga, María Luisa Berzosa, que era mi acompañante espiritual normal, y además mi acompañante de 4 estaciones. Y bueno, pues a las 3 estoy inmensamente agradecida y damos paso aquí a alguna pregunta que ha seleccionado José Mari. Vale, bueno, como vamos a unir todo en una y respondéis como veáis, o todo, no todo porque no todo cabe, pero bueno, en el fondo son preguntas un poco sobre la Iglesia que está llamada a acoger. Entonces, por una parte, pensando en los sacerdotes, que a veces es una figura pues de referencia para lo bueno y para lo malo, ¿no? De cómo se acoge o cómo se culpabiliza o cómo se acompaña o cómo no se acompaña. ¿Qué formación específica creéis que necesitamos? Preguntan por aquí. Se habla un poco de bueno, pues eso, una herida que se ilumina y de que Dios acompaña y que está ahí. Y entonces, en ese sentido, hay una pregunta que también ya no es solo sobre los sacerdotes, sino sobre la Iglesia más ampliamente, ¿no? ¿Por qué? Entiendo que quien pregunta pues está viviéndolo en primera persona. ¿Por qué los divorciados no nos sentimos acompañados si tanta luz se puede? Es decir, ¿cuáles son las asignaturas más pendientes? Yo creo que las dos cosas van un poco unidas. Bueno, y por complementar, hay una última pregunta que esta es para mí, pero la respondo muy rápido porque la habéis respondido vosotros. ¿Va a haber 4 estaciones en esta parroquia?
Pues en el fondo yo creo que lo que han dejado claro es, en el fondo lo que hay que encontrar es maneras de que lo que la Iglesia ofrece es más que territorial, o sea, lo que tiene que haber es acompañamiento en todos los ámbitos de Iglesia, en esta parroquia y en otras. Si luego tiene que ser a través de un programa, si hay necesidad y hay gente, o si lo que hay que ayudar es a que donde se está haciendo ese programa, pues la gente lo conozca y se incorpore, pues supongo que eso es lo que tenemos que ir viendo cada vez, ¿no? Yo creo que hay que evitar ya la territorialidad y que cada parroquia es un mundo entero en el que tiene que haberlo todo a la vez y solo en la parroquia. Yo creo que es importante, pues en el fondo, sentirnos iglesia, y es la iglesia la que tiene que acompañar y donde tenemos que hacer red. Pero os dejo con las otras preguntas. Muy bien. Yo, en cuanto al tema de la formación, bueno, yo si un sacerdote tiene que hacer una formación, yo, bueno, pues sugeriría el tema de la formación en duelo y sanación, que hay instituciones de iglesia como los Camilos que tienen unos cursos psicológicos buenísimos. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, podría ser positivo, o algún tipo de formación psicológica. Y luego, en cuanto a la herida, ¿por qué los divorciados no nos sentimos acompañados? Bueno, yo creo que el dolor es tan grande que es difícil sentirse acompañados. Yo creo que necesitamos también, cuando se pueda, que no es al principio, más oración personal, abrirse y dejar. Y entonces, bueno, no tanto que necesitas de los otros y de las otras en la iglesia, que también, pero que necesitas a tu Dios creador que se comunica contigo desde tu propio interior. No sé si lo veis así. ¿Y queréis aportar alguna otra cosa, alguna de estas dos preguntas? Respecto a los sacerdotes, acompañamiento en el duelo, y se puede acompañar alguna herramienta, como le pasó a Juliet, que lo había vivido desde cerca y entonces sí pudo desde ahí poder acompañar. Si no, yo le diría, pues, infórmale de los procesos que hay y los que llevamos esos procesos le ayudaremos a esa persona. Pues yo, escuchando la pregunta de la formación para sacerdotes, de repente he pensado, qué buena idea. Una formación para sacerdotes, claro que sí. Y que en esa formación estén incluidas personas que tengan experiencia en el acompañamiento a personas divorciadas. Me parece que eso sería una buena idea. La formación para el duelo, pues sí, pero hablar de algo... A ver, el buen samaritano recoge y acompaña a la persona herida, pero es verdad que es más fácil si se conoce la herida. Entonces yo creo que es necesario recurrir a gente que tenga esa experiencia, en mi humilde opinión, ¿vale? Y luego, ¿por qué los divorciados no nos sentimos acompañados? No en todas las etapas es fácil sentirse acompañado. En la primera etapa mía fue la negación más absoluta. El primer día que fui a SEPAS fue como ir a Alcohólicos Anónimos. Es decir, supuestamente yo ya había reconocido que me pasaba algo, que tenía un problema, pero al llegar allí estuve en la reunión y me dije, pobrecita la gente que está aquí, porque su problema no se va a resolver, en cambio lo mío sí se va a arreglar. Entonces, quiero decir, no en todas las fases están las mismas condiciones de reconocer, de afrontar, ni tampoco de recibir la ayuda que está fuera. Una vez que ya se ha recorrido un poquito el camino, es verdad que no hay suficiente ayuda, es decir, que todavía está muy circunscrita a pocas iniciativas. Sería conveniente que estas crecieran o se multiplicaran. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos por venir, a los que estabais, a los que esperaba, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la familia, a las amigas de comunidad, pero también a todos esos otros que os ha interesado el tema y habéis venido aquí a aprender y a escuchar. Y nada, simplemente os animo de verdad a acompañar a las personas heridas que pasen por vuestro camino, sean por divorcio o por temas, a acompañar a las personas heridas. Muchas gracias.